Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dispersas y Diversas. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos una gran invitada, pero antes, la Luz nos va a contar cuál va a ser nuestro tema. Hoy queremos hablar de algo súper importante que le hemos denominado redes en tribu, porque qué lindo es cuando te sientes que en tu camino te encuentras a alguien que está viviendo lo mismo que tú. Así que nada, pues estamos muy contentos de hablar en esta oportunidad de redes en tribu. Y tenemos para ello a nuestra Andrea Alamán. Ella es mamá de 3 hijos, su hija del medio tiene síndrome de Down, la Antonia, y por lo mismo es que se inspiró mucho para hacer coaching ontológica, Premio Mujer Impacta 2023, Premio Bacanamente 2025, y también es cofundadora de la Fundación Down Nap. Bienvenida. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, se pasaron. Oye, queríamos hablar contigo, por supuesto, porque es muy importante todo lo que tú has hecho en torno a las personas con síndrome de Down, pero también a las familias. Porque bueno, sabemos que emocionalmente es súper importante y súper potente contar con personas que han vivido algo similar a lo tuyo y de alguna manera pueden también compartir su experiencia. Entonces, cuéntanos, Andrea, ¿de dónde surge o cómo surge más bien la Fundación Down Up? Bueno, todo surge porque cuando llega un hijo, una hija, ¿cierto? Cuando te dan una noticia inesperada y te dicen que puede que venga con alguna alteración de salud, qué sé yo, y después te dicen, no, quizás es síndrome de Down, uno empieza como a indagar otro mundo que no está dentro de tu red, digamos, dentro de tu naturaleza, y empiezas a decir, bueno, quizás puedo aprender de otros, porque si yo no lo he vivido, otros lo pueden estar viviendo. Pero también hay emociones, entonces a veces como dan ganas, como, ¿cierto? Cuando me entero de la noticia de que Antonia venía, mi segunda hija con síndrome de Down, yo decía, a ver, me voy a como a replegar, lloré, y después, bueno, pero si es que hay otros que han pasado esto, y me empecé a encontrar así como me murió también con otras personas con síndrome de Down, y es como, parece que no estoy sola aquí, parece que hay cosas que han pasado otras familias y que es rico poder conectar. Y ahí me pasaba que iba a todos los congresos con la Antonia chiquitita, en coche le tenía que tratar de dar el pecho, entonces estábamos así como, salía de la charla y me encontraba con mamá, con papá, y era lo más entretenido del seminario, todo lo otro técnico, súper, no, era fome, lo importante y lo emocionante era conectar con las vivencias de los otros. Y así empezamos, y empecé como a buscar los teléfonos, los primeros grupos de WhatsApp, que existían. Oye, ¿te gustaría? Vamos a hacer un grupo, y ahí empezamos a conectar, y bueno, luego de esas 30 y tantas familias, oye, quiero hacer algo más sólido para que puedan, esta vivencia de compartir, y nos juntamos una vez al mes en cada casa, pueda también vivirla más personas, pues, para que ampliemos este poderoso encuentro. Y ahí, bueno, estas de 30 y tantos llegaron 3 familias más que yo no conocía tan directamente, o sea, no éramos amigos, así como ustedes han empezado a conocer, eso mismo reproducido, y dijimos, pongámosle nombre. Entonces ahí llegó Verónica Puente, Lorena Contreras y la Karen Sharza y sus maridos también. Aquí invitamos a los padres, y fue súper poderoso empezar ahí a movilizarlo, y yo me dedicaba a otra cosa, nada que ver, po. Tú eres ingeniero. ¿Sí? Ingeniera, oye, que son mateas. No, somos Matea. Somos Matea. Sí, te cuidamos. Ingeniera en medio ambiente, yo trabajo en sostenibilidad. Bueno, el sostenibilidad tiene la patita social, entonces yo siempre, no sé, pues trabajé en el Hogar de Cristo, de chica, y siempre, digamos, ahí en comunidad también. Yo de chica también viví siempre como en grupos, en comunidades, en poblaciones, digamos, por el trabajo de mi papá. Entonces, finalmente es darse cuenta que uno necesita ayuda y que los otros también son tan valiosos como tu experiencia, y como conectar con la humanidad de lo que estás viviendo fue clave. Finalmente, ¿cómo nace como esta fundación Down Up como tal? Bueno,
4 familias, nos empezamos a juntar, las 4 mujeres, tiramos ideas, nombres, Fundación Up, qué sé yo, y ahí dijimos Down Up, porque en el fondo lo que nos convoca, ¿cierto?, son nuestros hijos con esa condición, y le pusimos Down Up. Y bueno, y pegó fuerte el nombre también, y ahí empezaron otros Instagram influencers a poner Down Up, y nosotros decimos, ¡oh, parece que, wow, parece que pegó. Yo siempre le decía, incluso a los doctores, cuando yo me reunía con ellos, y les decía, siento que faltaba una pata, como que están los especialistas, están los niños, está el sistema público y las leyes, y la familia. Como que nadie nos pescaba. Sí. Como que éramos como un mero, así como obligación, así como, es tu obligación, ¿cierto? Como antiguamente se decía, es tu obligación. Claro. Un poco el ser, digamos. Te tocó y dale. Y no, claro, es como, oye, sí, bueno, así vamos. Y como que no, pues, o sea, si nosotros queremos estar bien, estar presente para nuestros hijos, era muy necesario que nos preguntaran, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quién te acompaña? Oye, llorar si era necesario, contar de cómo te dieron la noticia, que es como siempre cuando uno se encuentra con uno. Es lo primero que... ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Sí. Entonces, habían cosas que yo me daba cuenta que se perdía. Y esto de poder acompañar al hijo, también te tenías que acompañar a ti. Y de todas maneras, tan importante. Bienvenida, de empoderarnos, de ¿qué es esto del síndrome de Down? Y que sea gratuito. Claro. Es que eso, oye, pero es que es verdad. O sea, todo el mundo cuando tiene una guaguita con síndrome de Down dice, ya, ¿y ahora qué hago? Oye, ¿por qué no te acerca a la fundación? Y también a la fundación que hacen los ejercicios y las terapias. Claro. Pero esto es gratuito. Es una fundación de acompañamiento. Y que nosotras con la PAO también somos familia monitora. Y es una labor súper bonita porque yo me acuerdo cuando yo me enteré que el León tenía síndrome de Down, fue cuando yo estaba embarazada, en pandemia. Pero yo me acuerdo que en algún momento una amiga me contactó con alguien que en ese momento participaba en la fundación. Y me acuerdo que dijo, ya nos vamos a conectar, qué sé yo. Depresión, obviamente, porque no me llegó bien la noticia que mi hijo venía con síndrome de Down. Y nos conectamos y empezamos a conversar. Y yo creo que en ese momento me hizo un clic, como que, no voy a llorar todo, no, esto no es tragedia. Fue súper importante, fue súper bonito y a nosotros con Nicolás nos llegó mucho ese momento, nos cambió mucho la perspectiva y abracé mucho más mi embarazo. Y quise ser parte de ser familia monitora y me ha tocado darle la bienvenida como a 5 o 6 familias más o menos y la experiencia es súper distinta porque hay familias que están de repente súper empoderadas, como hay familias que están súper perdidas y hay familias que están pasando por un tema de salud de repente con sus guaguas que pasa la condición a un tercer plano. Si uno no ha vivido como familia monitora en el fondo, eso de que, no sé, alguna condición asociada al corazón, tú conectas con alguien, yo no lo he vivido, porque también el no sé, yo no lo he vivido, es súper interesante en esto de tribu, ¿cachai? Sí. Porque si yo no lo he vivido, a lo mejor hay otros que sí, entonces uno conecta, oigan, ¿alguien ha vivido alguna experiencia similar? Entonces vas haciendo redes respecto a la experiencia que está viviendo cada familia y uno es solamente en este caso, desde el que comenzamos y seguimos, ¿cierto?, digamos, avanzando y acompañando, uno es como un instrumento, una herramienta, una primera mirada, como se dice, un bienvenido, no estás sola, un felicitar. Te agarran de la mano, vamos, camino, es una mano invisible. Y yo te llevo a la red, a esto de que puede, en el fondo es como meterte, por decirlo así, en el mundo, aun cuando, me acuerdo desde el inicio, siempre decíamos, no es otro mundo, es el mismo mundo, lo que pasa que es una experiencia nueva. Entonces, porque es
personas, ¿cierto? Y ahí es donde fue evolucionando el modelo médico, rehabilitador hacia que, ¿cierto? La discapacidad propiamente tal tiene que ver con el entorno, entonces el entorno más cercano es la familia, entonces empieza el modelo biopsicosocial, y ahí el entorno pasa a ser clave, entonces el no estar sola, y ahí, claro, uno le va poniendo nombres, pero en ese minuto, volviendo como un poco al origen y a esto que nos convoca, lo poderoso es lo que se genera en el alma de las familias y de las mamás, papás, cuidadores, de decir, oye, como que aquí me hallo, aquí me siento parte, aquí puedo hablar aquí tranquilamente todos mis temas. Oye, lo que sientes sin culpa, porque además nosotros somos personas que como que el mundo nos está mirando, así como, dijo que no había dormido, entonces que el hijo le molesta. No sé, un poco como uno puede hablar en libertad de las cosas que siente, o incluso cuando a ti te dan la noticia que puedes sentir al principio pena, porque tiene pena si es su hijo. Eso no nos cuestionamos entre nosotras, porque validamos todo lo que sentimos porque sabemos lo que podemos llegar a sentir. La Vivi también vivió... Sí, también tuve acompañamiento de la fundación. Quería complementar un poco porque fue más o menos parecido a lo tuyo, pero complementar que además estábamos en esta época especial que fue la pandemia, que ya nos sentíamos solos, aislados. Sí, po. Entonces, yo sé que fue como algo especial, se podría dar más adelante, no sé, espero que no. Pero además, como en ese momento de tanta soledad, el haber tenido un acompañamiento y el haber podido tener un grupo, en el caso mío, nosotras armamos un grupo con otras mamás que asistimos a un taller, que fue todo online, pero hemos mantenido también la comunicación hasta el día de hoy, porque todos nuestros niños tienen edades parecidas. Entonces, fue súper lindo en una época en que ya nos sentíamos muy solos, el haber tenido este acompañamiento tan de cerca de Fundación La UNAP. Fue especial. Y bueno, en mi caso, además, me sentí identificada con esto que decías como del tema de salud, porque la Oli nació con una cardiopatía, entonces a mí me pasó que los primeros 2-3 meses como que no quise mucho tener contacto, y hablábamos un poco, pero no tanto, y después ya como cuando sentí que eso estaba resuelto, recién ahí sentí un poco más de como ya tenemos resuelto esa parte, ahora sí puedo como un poco conectar con lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, y fue súper lindo y fue importante también ese apoyo. Sin ir más lejos, Andrea, nosotras de hecho somos parte de una comunidad como de barrio, digamos, y empezamos a conocer gente. Bueno, no sé, uno iba a un supermercado, se encontraba con una mamá, con un niño con síndrome de Down. Oye, tenemos un grupo. Finalmente ahora somos 23 mamás, porque nos juntamos siempre, claro, de acá del sector, que nos juntamos, pero siempre es como que se hacen como subgrupos, o también, bueno, finalmente nosotras 4 como que hicimos este podcast, como que nos unimos más, tenemos nuestros hijos, algunos en el mismo colegio, y es muy importante porque a mí me pasó que cuando uno no está en una fundación de terapias, digamos, porque nuestros niños tienen como terapias como particulares aparte, no estás inserto en un lugar todos los días que tú llegas o llegas a un lugar físico donde te encuentras con otras mamás para conversar. Entonces, estamos como un poco huérfanas, las mamás que hacemos la terapia por fuera, de esto, porque además no vivimos tan cerca como de donde están las fundaciones. Entonces, los centros de estimulación. Los centros de estimulación están como lejos de donde nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Para poder sentir que esta comunidad podríamos ser nosotras, conversar de esto. Oye, y nos ha resultado que nos mantengamos juntos, porque también es súper importante. No, maravilloso eso. Que iba a comentar un poco de eso. Para mí, personalmente, que soy extranjera, mi familia está en Colombia, digamos que mi red de apoyo no está presente acá físicamente, entonces ha sido súper valioso esos espacios de crear estos vínculos, estas amistades con este grupo. Nosotras nos reunimos todos los miércoles y no solo grabamos, entonces también conversamos de otras cosas, y es súper catártico también poder compartir estas experiencias, y un poco lo que hablamos, que alguien ha vivido lo mismo que tú, o que si tienes una pregunta, alguien te puede ayudar. Y personalmente también, por
ejemplo, nosotros vamos a UC Down y también se crea una red súper como importante, y creo que ese es el sentido también de la Fundación Down Up, ¿no? Esto de crear comunidad, y en una situación como cuando tenemos hijos con síndrome de Down, creo que es clave poder aportar desde ahí. O sea, siempre sabemos la importancia se sabe de criar en tribu, de criar con otras mamás, de criar con gente en la mano, de crear redes de apoyo. Y en el caso de nosotros, que todos tenemos un hijo con síndrome de Down, te sentís en confianza, te sentís libre de expresarte. O sea, yo creo que eso es como lo que queremos como decir. Y acá en el podcast la idea era poder tener como un puente, ¿cachai? Entre la Fundación Down Up, las fundaciones que van las chicas, no sé, UC Down, y la gente, porque de repente cuando te nace la guagua, ¿qué hago? Y lo que está más a mano es el celular, y lo que la lleva a las redes sociales, y como que de repente, entonces eso es como lo que queremos, como hacer un nexo, un puente, para que esta comunidad, esta red invisible de amor, de apoyo, crezca y llegue a todas las mamás que lo necesitan, aunque estén, no en Santiago, que de repente en región, León nació en La Serena, es más complicado, no es tanto. O sea, ya viste, ¿no? Sí, es que al final lo que de alguna forma se va movilizando con... de partida, cuando ya instalamos, yo creo que lo más poderoso, hablando como de Down Up, fue posicionar el rol de la familia, porque en las distintas centros de estimulación o fundaciones que a mí me había tocado participar, de las que llevaban años, ese rol no estaba como posicionado. Incluso, siendo bien sincera, me tocó, no voy a dar nombre, digamos, pero en algunas que no nos dejaban tener WhatsApp de familias, porque podíamos hablar mal de los profesionales. No te puedo creer. Ese era el escenario hace 13 años. 13 años, sí. Claro. Qué distinto. Una cosa muy encriptada, muy como antigua, y solo 13 años, digamos. Ahora te invitan para que tú también aprendas, tú le puedes hacer video, repliques, ¿cachai? Y eso fueron las familias que fueron empujando para decir, pero si yo voy una vez a la semana, 2 veces a la semana, y después estoy todos los días con ellos en la casa. Claro. ¿Cómo no voy a poder hacer yo más, independiente que no nos volvamos terapeutas? Que hay algunos papás que sí se vuelven, que me parece que bacán, porque a lo mejor a algunos les sale más. Yo era pésima, a mí se me olvidaba. ¿Para dónde tenía que mover la gata? ¿Para allá o para allá? ¡Chuta! Bueno, por lo menos entonces yo hacía video y se me olvidaba. Tuve que hacer terapia en pandemia yo, así que como que aprendí un poquito, no sé si estaba muy capacitada, pero por la cámara, levántele el pie, bájale el pie, siéntelo. Tiene una cajita, y yo una cajita buscando al niño sentado. Sí, ahí aprendimos, pero fue complicado, o sea, uno no está acostumbrado a eso. Quería también hablar sobre las redes, porque nosotros siempre hablamos de la red de los papás, o sea, de los padres, pero de las familias, pero siempre somos las mamás. Los padres también es importante tener sus propias redes o acercarse entre padres, porque no es lo mismo un papá que esté hablando de la actividad de su hijo en el fútbol que estar hablando de las actividades, de las terapias, de lo que viven ellos también. Sí, esa parte es muy importante, y yo creo que los hombres como que a veces les cuesta un poco más hacer estas redes. Totalmente. De hecho, por eso que en el fondo yo siempre hablo de familia, y cuando yo hago coaching yo le digo, a ver, ideal que estén los dos, pero yo entiendo que a veces si la mamá está más, o a veces me ha tocado que el papá es más cuidador, ¿cierto? Y la mamá tiene como el trabajo más formal, ¿cachai? Y el papá es independiente, nos juntamos con los dos, ¿ya? Porque... y no importa si no pueden los dos en todas las terapias, o sea, en todas las sesiones, y qué sé yo, que aquí normalmente son 4 sesiones, ponte tú. Pero en la última tiene que estar el papá. Incluso, la aportación no de los solo dos. como de la crianza, sino que también de esta especie de soledad que uno siente al inicio. Porque el papá, a lo mejor, hay papás que pueden ser súper sensibles, y hay otros papás que pueden ser súper fríos, pero ellos están viviendo también un proceso de aceptación de la situación, y eso no lo conversan a lo mejor tan abiertamente como nosotras. Tal cual. Y de hecho me ha tocado situaciones muy bonitas a la hora, digamos, de acompañar, en donde el padre, por ejemplo, es el que sostiene la noticia.
¿Ya? Y quizá al principio, después se quiebra un poco más, pero es como que los roles se cambian, ¿no? Sí. Entonces, no, pero si vamos, por ejemplo, en mi caso, mi marido me dijo, oye, pero si en una de esas vamos a ser aún más felices con esto. Y yo así como, si nuestra vida tampoco ha sido tan feliz. Así como igual hemos tenido complejidades no menores, digamos. Claro, así como, ¿de dónde podríamos aún más felices? Y pues yo, bueno, ¿por qué no? Y efectivamente, o sea, a mí eso me resonó. Lo que pasa es que a veces las mujeres, yo creo que es importante a la hora de hablar de los hombres, nos robamos el papel Sí, puede ser. de la super mamá, la super criadora, que no sabemos todo, porque como nace de nuestro vientre, ¿cierto? Entonces, el equivocarse, el darle la oportunidad, yo creo que ahí yo siempre digo como que la mujer también tiene que relevar y darse su espacio de autocuidarse para que el padre también sienta la necesidad de empoderarse. Los hombres también necesitan su espacio y también puede ser este mismo espacio. Cuando ustedes se reúnen, invítenlo. Oye, ¿sabes qué? Tenéis que ir. Listo, chao. Te toca. ¿Sabes qué? Hoy día Yo tú lo paso eres tan el bien. invitado. Es muy necesario. Yo creo que nosotros como mujeres tenemos un rol de darle espacio para que tampoco nos agobiemos con todo. Nosotros no podemos con todo, ninguna persona puede con todo. Entonces, la cosa tiene que ser compartida y depende de los dos en donde encuentren su lugar y también encuentren su lugar para conversar, que se lleven bien con alguien, ¿cachai? Que también se vayan sintiendo parte de la tribu, porque Exacto. también así el hijo, hay un proceso de aceptación que tiene que ir, digamos, de la mano de ambos, ¿cierto? Progenitores, digamos, y también de los abuelos y todo eso, de los hermanos, pero ese proceso de aceptación es más fácil para el hijo, de la identidad que se le llama, hoy tengo síndrome de Down, que se dé cuenta que tiene síndrome de Down también, cuando los padres también, madre y padre, van teniendo un rol ambos en este proceso. Y lo que está diciendo la Andrea, perdón, de los niños, cuando hablamos de tribu, también ellos tener una tribu, ¿cachai? De tener... Eso mismo iba a decir yo. Eso, tener un grupo de amigos también con síndrome de Down, yo creo que es súper importante, porque cuando llega la adolescencia y todo eso, de repente algún niño que tenga alguna discapacidad, ya sea, no sé, síndrome de Down, autismo, de repente van quedando un poquitito más desplazados del curso, porque el desarrollo de los compañeros va a una velocidad y el de ellos va a ser distinto. Y cuando uno tiene, como lo que te digo, así como huérfano de no estar en un lugar como establecido donde van otras personas con tu misma condición o que te puedas sentir como en tribu, es importante que esta misma red que se hace por fuera se siga construyendo por los años para que crezcan juntos. Nosotros tenemos nuestra pandilla acá, que tienen más o menos la misma edad los cuatro, y son compañeros de colegio, en este caso los tres hombres, y cuando se ven los niños del colegio, toda la gente los mira con una ternura porque se abrazan, Amigos, se gritan. reconocen, Hay un vínculo. Lo que ustedes están haciendo es que ellos generen vínculos finalmente. Y ojo, puede pasar que después no sean tan amigos. Exacto. Pero es parte del proceso de desarrollo de cada persona, es parte de su autodeterminación, de identificar qué es lo que le gusta, con qué se siente bien, porque también obligarlos a que sean amigos, así como ya, y como Claro, claro. No, es parte del proceso. Maravilloso. ¿Saben qué? Me da mucha pena porque se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que es muy importante que en esta conversación la gente se dé cuenta, las personas, las familias nuevas, los que recién tuvieron a sus chinitos, que se acerquen a Fundación DAUNAP. Invita a la gente, Andrea, tú que eres una directora, eres parte del directorio de Fundación DAUNAP, a que las personas que necesiten se acerquen, y a lo mejor ni siquiera con niños tan pequeños, si no han estado nunca, que se acerquen igual a hacer esta comunidad. Sí, no, bueno, el llamado es a generar comunidad, a generar tribu. Una de las posibilidades es la Fundación DAUNAP, que fue pionera en esto de generar comunidad y que siguió permeando en distintas, incluso otras tribus también de autismo, otras tribus han ido generando esto. Busca tu tribu, busca tu espacio. Yo soy de las cofundadoras de DAUNAP. Sin embargo, cuando hago coach ontológico, acompaño familias, hago coach parental, siempre les digo, busca tu lugar, busca tu grupo.
si conoces a alguien que tiene la noticia que va a tener un hijo con síndrome de Down, mándale el link del programa de bienvenida de Fundación Down-Up. La Fundación Down-Up lo que hace es dar la bienvenida, decirte felicitaciones. Eso. Aquí somos varias familias monitoras, ese voluntariado es maravilloso, acércate a ser voluntaria, a poder devolver la mano, ¿cierto? De poder decir, oye, qué lindo, si yo estaba sola y alguien me dijo, no estás sola, ya con eso te cambió el panorama y después puedes seguir con más fuerza en este crecimiento y la felicito. Esta tribu es clave, nos necesitamos y así la humanidad va a ser 1000 veces más poderosa de estar conectada y adiós al individualismo, vamos con esa comunidad. Andrea, muchas gracias por compartir con nosotras. Así que los invitamos a revisar este y otros capítulos en Dispersas y Diversas. Síganos, escríbanos todo, cualquier cosa dispersa y diversa, @gmail.com, en el YouTube, en Spotify, en Instagram, Facebook, todo. Gracias. Chao.